Entonces, nos dice que el tema de hoy, entonces, es todo el tema en un pleno emprendimiento en un sistema monetario y el banco que implica las necesidades entre las cosas y conocer el dinero de dónde viene y qué se hace. Cómo se hacen los miembros de la sociedad moderna, la civilización, ya que conocemos intuitivamente la respuesta sobre algunas de estas preguntas, aunque probablemente nunca hayamos estructurado a fondo, pues obviamente, todo el tema del manejo de dinero, cómo se ha, digamos, iniciado el proceso de dinero. Entonces vamos a ver realmente el tema, cómo el dinero como instituciones sociales, simplemente pues el hecho de generar el tema del dinero, cómo es el propósito, cuál es el tema dentro del dinero y cuál es su funcionamiento dentro de una sociedad civil en este caso. Entonces vamos realmente a ver cuál es la historia del dinero, cuál es su naturaleza y por qué realmente vimos en este caso, que sería la segunda unidad que vamos a ver en ese momento de todo el tema de banca dentro de la materia de mercados internacionales, porque tenemos ese temario también. Entonces, nos dice que la naturaleza es todo el tema monetario que implica nuevamente entre las cosas conocer el dinero, de dónde viene y qué se hace directamente con el dinero. Entonces, en este caso, los miembros de una sociedad moderna, civilizada, que en el cual se inicia en una de las propuestas que nos vamos a buscar a entender la pregunta de qué hacemos con el dinero, cómo se maneja directamente, cuál es el origen generalmente del dinero dentro de las instituciones sociales que dan por hecho, obviamente, todo el tema del dinero. Entonces vemos la naturaleza del dinero, cuáles son sus implicaciones y qué se debe hacer probablemente con el proceso del dinero, cuál es el seguimiento que realmente se hace dentro de las instituciones y que nos permiten realmente ser una sociedad moderna. Entonces vemos que hoy en día, anteriormente veíamos todo el tema del trueque, ¿cierto? Donde se intercambiaban pues, comidas porque no había una unidad de pago o una moneda social, ¿cierto? Y después fueron viendo pues obviamente piedras preciosas donde cambiábamos pues, piedras. Después realmente fue apareciendo lo que fue el oro, ¿cierto? Donde nos permitía realmente hacer un intercambio, nos pagamos y aparece lo que se le llama moneda de oro, ¿cierto? Después aparecen los metales, donde nos permite realmente hacer una medida de pago por cierta cantidad de producto que necesitamos realmente, porque anteriormente primero hacíamos era el intercambio, si necesitábamos azúcar, pues obviamente la cambiamos de pronto por sal o por arroz o por otro elemento, en este caso, dentro de una sociedad que nos permitía pues cambiar. Anteriormente, pues obviamente era el proceso de pago, ¿cierto? Y obviamente apareció todas estas medidas de pago que nos permitían realmente tener una naturaleza de con qué se pagaba realmente. Entonces ya vemos que al final, pues obviamente todo lo que se del Medio Oriente se manejaba todo el tema de pago por monedas, ¿cierto? Chilines, realmente, monedas o de monedas de oro que realmente se manejaba más dentro del Medio Oriente o en este caso de en Roma, en este caso, en todo lo que es el continente asiático también se manejaba mucho el oro, ¿cierto? Porque realmente se manejaba, realmente ellos tenían muchos procesos de minas y se creó realmente ese medio de pago. Realmente ya después fueron apareciendo otros medios de pago durante la sociedad y durante el tiempo y ya pues realmente permitimos ver lo que es la facturación, el proceso de lo que es el dinero hoy en día, que son papeles con una nominación que nos permite realmente hacer un pago de ciertos productos que tenemos dentro del mercado. ¿Cuáles serían las funciones del dinero? Las funciones principalmente del dinero es un sistema económico que debe facilitar el intercambio de bienes y servicios. Esto debe decir que reproducir un tiempo, un esfuerzo requerido lleva a cabo un intercambio de dinero en este caso, ¿cierto? Tú produces algo y lo pagas realmente con un dinero. Dice que el hombre que vive y trabaja completamente aislado de los demás, al no tener ocasiones de intercambiar bienes y servicios, no le interesa el dinero. Entonces antiguamente, pues, las personas no les interesaba realmente el intercambio del dinero porque realmente cultivaban y tenían todo lo que realmente necesitaban en su proceso de sociedad. Entonces realmente no le interesaba el intercambio de estos bienes a través de un modelo de cambio que nos permitía realmente estar dentro de un proceso realmente.
Entonces vemos que las funciones del dinero es intercambiar o facilitar el intercambio de bienes y servicios producidos de acuerdo a un esfuerzo y un tiempo que lleva a un intercambio en producto en este momento. ¿Cuáles serían las funciones más económicas directamente? Entonces, la función del dinero entonces es permitir que el intercambio se lleve a cabo con lo más económicamente posible, con el fin de facilitar un grado de especialización y el correspondiente aumento productivo. En este caso, ¿qué nos permite? Que realmente las personas hoy en día producen, obviamente, para tener un intercambio, para un sostenimiento de una sociedad, ¿cierto? O, en este caso, de una casa o una familia que se tenga realmente, y eso es realmente la producción realmente dentro del proceso del dinero. ¿Con qué fin se maneja directamente? Entonces, primero, el dinero tiene una agilidad de intercambio de bienes y servicios. Realmente se comienza a facilitar o agilizar el pago de esos productos, ya sea realmente por productos de primera necesidad o por un servicio que realmente se realice. Entonces, vemos que en este caso, la función del dinero es agilizar el intercambio, ya sea de un bien, ¿sí? ¿Cierto? O un servicio que se presta realmente entre una sociedad. Entonces vemos que hoy en día se paga realmente por un servicio o en este caso un producto, ¿cierto? Un producto en este caso vamos, donde sea, entonces nosotros vamos realmente a la plaza, ¿cierto? Se adquiere un producto y se paga un precio nominal sobre esas unidades que nos permite realmente entender cuál sería. Los servicios, si uno presta, uno paga realmente los servicios de agua, luz, todos los servicios realmente de la casa y nos permite realmente agilizar el proceso de pago porque tenemos una unidad nominal donde nos permite realmente tener una cuantía de qué producto en este pago, en este caso se va a adquirir o ya sea de servicios, de qué cantidad de servicios se va a cancelar en este caso, de acuerdo en el grado óptimo de especialización de un producto o ya sea un servicio. Nos permite también tener una facilidad de producción y especialización. ¿Por qué de producción? Porque realmente ya la sociedad produce productos realmente para intercambiar, ¿qué? Para, en ese caso, salir a la venta de productos de primera necesidad, ya sea de productos de primera necesidad como la canasta, realmente todos los productos que tengamos, ¿cierto? O que se necesite realmente en una casa, todo lo que son en mercados, supermercados, fruver. Entonces vemos que esa es una producción realmente adecuada que hoy en día, pues obviamente, en los campos se realiza todo ese proceso de cultivación de esos productos hoy en día. Y se van especializando poco a poco. Realmente anteriormente solo se producía y solo se tenía esa producción, obviamente, para lo que es sostenimiento de la casa y para vivir nada más. Se producía para el consumo nada más y no se producía para un intercambio de producto. Realmente, de acuerdo a, pues, obviamente, a la historia, nos permite tener en cuenta la, el intercambio, ¿cierto?, de este proceso, donde hoy en día, pues, el intercambio surge porque se carece de esos productos, se carece de ese servicio dentro del proceso. Entonces, surge realmente lo que son las funciones del dinero, que nos permite realmente entender cuál sería el proceso dentro de una sociedad para producir productos y especializarse en ese proceso. Cuando hablamos de especialización, hoy en día, pues, si se dan de cuenta ustedes, en los puestos de trabajo hay personas que se especializan solo en ese tema, ¿cierto? Donde nos permite realmente prestar una fuerza de intercambio a favor de qué? De un salario mínimo en este momento, que nos permite realmente entender que es prestar una fuerza laboral a una compañía y asimismo, pues obviamente se especializa solo en esa elaboración de ese producto o solo prestar ese servicio nada más. Entonces vemos que hoy en día las organizaciones se especializan realmente en procesos, ¿cierto?, de producción y especialización realmente de ese proceso. Digamos, hay personas que solo se especializan en ese producto realmente y no pasan a hacer otros tipo de productos porque realmente son especializados y en este caso pues permite la calidad de esos productos para generar un aumento. Todos conocemos que el alto grado de especialización que se caracteriza en las economías modernas, ¿cierto? Entonces, en este caso, las personas o la especialización de personas de empresas y área geográfica, en este caso, hay personas que entre una compañía se especializan, ¿cierto? Y, o ya sea en un área geográfica, se especializan ciertamente en solo en producir o tener en ese caso una especialización
de solo elaborar ese cierto producto. Dice que es el caso. Este alto grado de especialización nos permite usar los recursos disponibles a lo mejor posible, desarrollar habilidades, reunir conocimientos especializados y emplear grandes cantidades de capital y aprovechar las economías de escala. En este caso, entonces, cuando hablamos de economía de escala, nos permite realmente entender qué es todo el proceso realmente de producción en gran escala. Entonces, hay empresas que se especializan, ¿cierto? Como es en el caso de China, Japón, donde aquellas empresas se producen en gran escala. Eso se llama realmente economía de gran escala, donde ellos aprovechan el recurso humano disponible que tenemos realmente en una compañía, ¿cierto? Donde desarrollan unas habilidades para ese cierto área de trabajo y reúno conocimiento especializado con el fin de tener una cantidad realmente de capital. Entonces vemos que solo aprovechan las cantidades en este proceso de la parte laboral, ¿sí? Donde realmente ellos se especializan en ese solo proceso. Entonces realmente emplean un capital, ¿cierto? Una cierta cantidad de capital y escogen realmente aquellas personas que elaboran de esa misma forma con el fin de utilizar esos recursos de forma continua y disponible de la mejor forma posible. Entonces, vemos que aprovechan esas cantidades. Si ya vemos en este caso en Estados Unidos también, pues realmente están utilizando esas economías de escala con el fin de generar una economía pues más económica dentro del país y en una sociedad. Entonces, vemos en este caso que en las grandes especializaciones de las economías modernas buscan que las empresas, aquellas áreas se especialicen solo realmente en cultivar cierto producto, nada más, o en elaborar cierto producto de forma continua y de gran escala. Las economías de escala nos dicen que es el principio de explicación de todo costo por unidad. Muchas veces disminuye la media y aumenta el nivel de producción, ¿sí? Entonces vemos en este caso que ellos lo que buscan es tener un costo de unidad más económica, donde aumenta obviamente el nivel de producción. El dinero es productivo tanto como en el sentido en el que ingredientes esenciales modernos, mecánicos, intercambios. De esa manera fácil se especializa y se produce, o en este caso la producción. Entonces vemos que el dinero, en este caso, es el producto realmente de aquellas economías modernas, en este caso, para un intercambio realmente de esas economías de productos y se especializan realmente en esa área. Entonces solo se especializan en producir cierta cantidad de productos de forma continua, donde utiliza realmente cuál sería la utilidad de costo de cada unidad, con el fin de aumentar obviamente las medidas de nivel de producción de una compañía. Entonces vemos que, si se dan de cuenta, en Estados Unidos o en China, cierto, que es donde más se maneja la economía de escala, ellos producen realmente toda la cantidad, lo que más puedan de productos, y así nos permite realmente entender cuál sería la economía más de escala, donde ellos producen grandes cantidades y lo pueden vender a menor precio. Y eso busca que se especializan solo en esos productos, ¿cierto? Y eso nos pueden generar una producción especializada de esos productos con el fin de vender la economía, en este caso, los productos en una economía con menores costos para el fin de obtener una utilidad, pues, obviamente, a mayor cantidad de unidades vendidas, producidas, pues ellos pueden eh, tener, digamos, vender esos productos pues más a bajo costo. Entonces eso nos permite realmente tener una economía a escala frente a una producción o una economía de estos países, o en este caso aquí en Colombia también se puede manejar esos procesos. Las desventajas del trueque. Entonces vemos que el trueque directo, ¿qué era? ¿Qué es el trueque directo? El trueque directo es de forma primitiva, ¿cierto? Donde se tenía un intercambio y así mismo se usaba en ocasiones, ¿cierto? Porque realmente intercambiaban pez, ¿por qué? Por conejo, ¿cierto? O si tenía sal, por azúcar, o por trigo, o por arroz, se cambiaba cierto producto que realmente uno necesitara o que no tuviera en este caso. Entonces, si yo producía realmente arroz, pues, y la otra persona pues producía solo pescado, pues hacía el intercambio, ¿cierto? O en este caso, aquellas otras personas que producían no tenían sal, ¿cierto? Entonces cambiaban la sal por algunas unidades de pescado o, en este caso, de conejo. Entonces vemos que esa es la forma
primitiva realmente el trueque directo, donde nos permitía realmente hacer un intercambio porque no había una moneda monetaria, ¿cierto? No había una unidad de pago que nos permitía realmente hacer este trueque y no generaba un costo realmente de estos productos. Sin embargo, pues dice que el trueque puro es tan costoso en términos de tiempo y de esfuerzo, que en el comercio no sería posible. Yo no puedo realmente esperarme dentro de una economía, ¿cierto? Esperarme que realmente si yo tengo que cultivar arroz, yo no tengo que esperar cierta cantidad de tiempo para poder intercambiar, porque en este caso, pues en una sociedad en términos costosos, pues realmente en tiempo y esfuerzo, pues no sería fácil porque realmente pues si una persona que cultiva esos tipos de productos no puede esperar dentro de una sociedad, ¿cierto? Esperarse hasta que pueda tener, pues obviamente la producción para poder intercambiar, porque el resto de tiempo, pues no lo va a tener, ¿cierto? No va a tener con qué intercambiar. Entonces, en ese momento, eso se manejaba realmente en la forma primitiva, porque realmente era lo que se producía realmente. Pero hoy en día, pues no podemos hacer ese tipo de crueles, porque realmente en, tiempo, en términos de tiempo y de esfuerzo, en el comercio no sería posible. Entonces vemos que en la economía no sería posible ese proceso de trueque directo. En gran escala no existe ningún método de intercambio alternativo, entonces vemos que hoy en día no se aplica este tipo de intercambios o este método de intercambios porque realmente no aplicaría. Entonces vemos que sería una desventaja para el tema del uso del dinero. En la primera gran desventaja del trueque se requiere la llamada doble coincidencia de necesidades. No siempre sucede que el dueño de la mercancía que desea intercambiar por otra encuentre lo que uno desea, esa mercancía, y dos, si posee la mercancía. Entonces, realmente, dentro de esta primera desventaja del trueque, pues si nosotros vamos a este caso a ver dentro de la sociedad, pues es muy difícil que una persona solo quiera arroz y otra persona solo quiera azúcar, ¿cierto? Entonces vemos que si uno tiene ese producto es más difícil hacer el intercambio de ese trueque. Entonces vemos que entre las sociedades no sería factible el intercambio de esos productos realmente de forma continua porque realmente es muy difícil encontrar aquellas personas que desean, ¿cierto? O que tengan ese producto o que desean esa mercancía. Por ejemplo, en este caso, supongamos que un individuo posee un caballo de 3 años que desea cambiarlo por una carreta y encuentra a otra persona que posee y que puede construir en el tiempo exacto, ¿cierto? La carreta, el tipo de carreta y el mismo tiempo que desea el caballo ofrecido. Entonces vemos que hay personas que tienen el producto, ¿cierto? En este caso, él desea pues, construir la carreta, ¿cierto? Tiene el caballo, que es el recurso, pero no tiene en este caso la carreta. ¿Qué hace? Pues encuentra una persona que tenga la disponibilidad para hacer la carreta y que necesita obviamente el caballo. Entonces vemos que en este caso es realmente una desventaja porque realmente a veces uno tiene cosas que realmente no se puede intercambiar tan fácil hoy en día sin una moneda, un valor unitario de nominal, ¿cierto? De pago para poder ofrecer un cierto dinero por esos productos. En la segunda desventaja, vemos que en el trueque se representa cuando las mercancías no tienen el mismo valor. Si no se puede ser divididas sin pérdidas de valor. Sería muy difícil cambiar un caballo por un por un surtido, ¿cierto? De muchas mercancías relevantes, baratas, ya que poco probable que otra persona quiera el caballo, ¿cierto? Entonces vemos que en este caso la unidad de pago pues, es muy difícil. Entonces en este caso no podemos cambiar una unidad de pago, en este caso un trueque, ¿cierto? En este caso sería de un animal donde realmente digamos, no puedo cambiarlo porque realmente el valor cambiaría, ¿cierto? Y no lo puedo dividir, ¿cierto? Un animal pues no lo podía vivir porque en este caso pues si lo requieren es vivo, ¿cierto? Y para una actividad económica, entonces realmente no se puede y es muy difícil que otra persona quiera un caballo, ¿cierto? Al mismo tiempo que tenga un surtido exacto deseado y mientras que el caballo no se puede ser dividido por partes que se realice una transformación pequeña, una transacción pequeña. Entonces vemos que
en la antigüedad pues realmente era muy difícil, ¿cierto? Hacer ese tema de intercambio de trueque, realmente tocaría, hacían pues obviamente un animal por un producto, ¿cierto? Pero realmente no podían hacer una división de sus productos o un surtido de productos que requieren, realmente se iba, si podían llevar un caballo, no podían solo traer solo una cosa, ¿cierto? Pero si, por ejemplo, habían varias opciones para escoger, no podían realmente partir o dividir en este caso el caballo o el animal. Entonces vemos que es una pequeña desventaja que nos permite obviamente en esa época pues era muy difícil el tema del uso del dinero porque no se manejaba, sino se manejaba estos métodos que es todo el tema de trueque. La tercera desventaja nos dice que está relacionado con lo anterior y la ausencia, ¿cierto?, de un medio de un poder adquisitivo, ¿cierto? En general, pues obviamente el individuo el individuo no deseaba hacer ningún intercambio si en el presente inmediato, o la única forma de tener ese poder adquisitivo era en el futuro de almacenar realmente productos. Entonces vemos que en la tercera desventaja había un poder adquisitivo, ¿cierto? Donde aquellas personas o aquellos individuos lo que podían realmente no querían tener, pues obviamente un valor o intercambiar esos productos en ese mismo tiempo, sino después en tiempo futuro. Entonces, ¿qué hacía? Realmente almacenar todo ese producto, ya sea cultivado o esos animales, y realmente se vendía de forma física esos productos a largo futuro, o en este caso a largo tiempo. Debido a estas desventajas, el trueque directo es un método de intercambio muy ineficiente. Vemos que realmente hoy en día el intercambio no se maneja, no se puede, porque realmente no podemos realmente hacer un intercambio directo, ¿cierto? Entonces hoy en día, si no tenemos una unidad de pago, una unidad nominal, ¿cierto? No podemos hacer un pago realmente de un producto por este medio. Y en este caso, pues se utilizó otras sociedades que desarrollaron un tipo de dinero. Entonces ya vemos que aparece realmente cómo se va a cambiar todo el tema del dinero, donde buscamos realmente aparece lo que son piedras preciosas, ¿cierto? O en este caso metales también aparecen, porque ya realmente buscamos una unidad monetaria específica para el pago de ese producto de forma continua. ¿Cuáles serían las funciones específicas de un dinero? Entonces vemos que el dinero cumple tres funciones específicas, cada una en las cuales algunas de estas dificultades del trueque directo que hemos señalado pues anteriormente, ¿cierto? Y estas son algunas funciones. ¿Cuáles serían las funciones? Servir como medio de intercambio. Entonces el dinero nos ayudaba realmente a hacer una unidad más exacta, ¿cierto?, de un intercambio de productos, ¿cierto?, donde se pagaba realmente por una cuantía de forma continua, pues obviamente de ese producto. Entonces vemos que hoy en día, pues ya si tenemos una unidad de pago más exacta, pues así podemos hacer un intercambio de cierto producto. Sirve la segunda función o función específica, sirve como unidad de cuenta, ¿cierto? ¿Por qué? Porque realmente sabemos cuánto dinero poseemos dentro de una riqueza de una persona. Entonces vemos cuánto tenemos nosotros pagar, para pagar servicios, para comprar productos para consumo, ¿cierto? Donde realmente permitía realmente tener pues unidad de cuenta. Entonces vemos cuáles serían las funciones específicas que en este caso pues nos ayuda a contribuir a saber cuánto realmente tenía. Entonces vemos que hoy en día sabemos cuánto tenemos y en este caso cuánto tiene y cuánto dispone para pagar algunos productos. Servía como reserva de poder adquisitivo, claro, porque realmente lo que quería, o a veces es lo que quería aquellos individuos, ¿cierto? Entre más dinero podían tener, pues obviamente podía tener un poder adquisitivo de ciertos productos. Entonces, si yo tenía el dinero para comprar cierta cantidad de productos, nos indicaba que era un poder adquisitivo. Entonces, entre más dinero tuviera para poder adquirir varios productos de su necesidad, era una persona que realmente tuviera dentro de una sociedad un poder adquisitivo. Entonces vemos que hoy en día
aquellas personas que realmente tienen, pues obviamente un nivel económico muy estable, vemos que realmente ellos pueden tener un poder adquisitivo de ciertos productos de forma continua, sin tener ninguna una complicación dentro de una sociedad. También surge también el medio de intercambio, donde este funciona, es satisfacer o satisface por cualquier cosa que sea generalmente aceptada de intercambio de bienes y servicios. De hecho, este es una única forma de que se puede definir como término de dinero. Entonces vemos que aparece un medio de intercambio a través del dinero, donde se podía pagar o se podía intercambiar por un bien o un servicio dentro de una sociedad, ¿cierto? Y que nos permite tener una unidad de pago de forma continua. También, pues obviamente, por medio del dinero aparece lo que es ya realmente una unidad de intercambio, donde se acepta realmente cualquier cosa. En la mayor parte de esta gente, digamos, disputan realmente por el cambio de bienes y servicios, y en este caso por pago de nominal. Entonces vemos que ya aparece realmente el dinero, donde podemos realmente hacer el pago de esos productos de forma continua. Entonces vemos que hoy en día nos permitía realmente entender que si no tenía una unidad monetaria, pues obviamente era muy difícil hacer el pago de ciertos productos de los que ya hemos visto, que es el tema del trueque, ¿cierto? Porque realmente había varias desventajas que no se podía, pues obviamente, utilizar ese medio o ese método de trueque. Hoy en día, pues no se puede utilizar, ¿cierto? Y realmente lo que vemos es el intercambio por un producto o un servicio de forma monetaria. Entonces vemos que hoy en día ese intercambio, ya sea por dinero o por una fuerza laboral, nos hace un pago realmente. Entonces vemos el intercambio de un beneficio y en este caso un beneficio de la empresa, un beneficio una persona porque recibe un dinero que se va a pagar en este caso ese servicio. Cuando hablamos de unidad de cuenta, entonces la unidad monetaria generalmente sirve como una unidad de términos en el cual expresa los valores de los demás bienes y servicios, y también es la unidad usada para medir y comparar la riqueza. Entonces vemos que el dinero, ¿cierto? Ya funciona como una unidad monetaria donde puede determinar el valor de un producto o la valor de un servicio. Entonces, de esa forma, pues realmente se sabía cuál es la riqueza de una persona que tuviera. En otras palabras, obviamente, se manejaba como un común denominador que se utilizaba para comprar o comparar los valores relativos heterogéneos de gama de bienes y servicios de componentes del mercado. Entonces vemos que de esa forma ya se podía hacer el pago realmente de esos productos, ya sea de acuerdo pues a su gama de servicios o su gama de productos, donde se podía comparar y determinar realmente el valor. Entonces, el caso que hoy en día uno va para un centro comercial, ¿cierto? O para un supermercado y usted mira pues obviamente las gamas de servicios y hace una comparación para pagar un servicio. Entonces vemos que ya la unidad monetaria pues nos ayudaba realmente a entender cuál sería el valor de un producto o un servicio que nos podía generar un intercambio y se podía comparar. El uso del dinero como unidad de cuenta deriva por un tema de medio de intercambio, pues aclara pues en este caso que el dinero no siempre es usado en ambas funciones. Siempre puede, en este caso, puede cumplir perfectamente el papel de unidad de cuenta en un valor de dinero que es estable. Entonces vemos que el dinero puede ser estable, puede ser dentro de una unidad de pago, ¿cierto? O una unidad de intercambio, pero no siempre se puede hacer de esa forma porque realmente eh, hay partes o funciones que realmente no podemos comprar, porque realmente todo no lo podemos comprar. Entonces dice que para poder cumplir perfectamente este papel como unidad de cuenta, el valor del dinero se tendría que ser estable. Entonces vemos que hay cosas que realmente vamos a comprar, que vamos a tener de forma continua, y no vamos a poder tener en este caso ese producto que nos permite realmente entender cuánto es el valor, ¿cierto?
cuánto equivale, porque en este caso pues nosotros no podemos tener una cuenta, una unidad de cuenta del dinero, cuánto vale la vida de una persona, ¿cierto? Porque realmente pues no se puede, ¿cierto? No podemos saber cuánto vale la vida de una persona, ¿cierto? Entonces realmente no se puede determinar cuánto es el monto de dinero que realmente tiene por una vida de una persona, ¿cierto? Porque realmente es inaudito. Aparece también el cálculo económico, nos dice que las comparaciones de costo y beneficio facilitan la asignación y coeficiencia de recursos. Entonces, en este caso, vemos que realmente ya cuando aparece el dinero, se aparece realmente la comparación de costo y beneficio. Entonces, ¿qué costo tengo yo para comprar un servicio, cierto? ¿A qué costo? ¿Y qué beneficios me brinda, cierto? Entonces, ejemplo, aquellas personas que realmente compraban anteriormente, pues, en la era antigua, mucha gente realmente compraba un abrigo. Entonces miraba cuál era el costo y cuál era el beneficio. Realmente, si en Europa, pues obviamente el costo es muy alto, pero también tenían beneficio. Que era en este caso los beneficios para ellos puede evitar ese frío en climas de cambios obviamente climáticos dentro de ese país. Entonces vemos cuáles serían estos en este cuanto. En este caso, el proceso realmente de costo y beneficio de ese producto. Entonces facilita la asignación eficiente de los recursos con tal de obviamente pues tener una economía o un beneficio mayor. Entonces aparecen los cálculos económicos donde vemos que si yo pago un producto, compro un producto es para, de acuerdo a un costo, ¿cierto? Pero para un beneficio realmente mutuo. También pues aparece el poder adquisitivo del dinero que disminuye cuando aumenta el dinero y en los precios de los demás bienes y servicios. En este caso aparece lo que es llamado el fenómeno o el nombre de inflación. Este fenómeno eh, aparece cuando en este caso el poder adquisitivo del dinero se aumenta en general y los precios de los bienes y servicios. Entonces vemos que cuando hay una oferta, ¿cierto?, de productos, pues realmente el precio en este caso pues se mantiene. Pero cuando hay una demanda y no hay una oferta, pues en este caso los bienes y servicios van a tener obviamente un alza de sus precios, ¿cierto? Y no va a tener una demanda, ¿cierto? Pero cuando hay mucha oferta, realmente los precios son muy más económicos. Este fenómeno, por lo contrario, se conoce como la deflación, ¿cierto? La inflación dice que naturalmente se dificulta el empleo y el dinero como una medida de pago. Entonces vemos que también cuando aparece el dinero, se disminuyen en este caso los precios con el poder adquisitivo. ¿Por qué? Porque en este caso, si no tenemos un empleo estable, pues vamos a perder el poder adquisitivo, ¿cierto? Y en este caso, pues no vamos a tener cómo comprar esos productos que realmente la economía o las empresas producen. Entonces vemos que aparece a través de este caso y no cuentas las personas que no tienen empleo o la dificultad del empleo, pues obviamente no cuentan con el poder adquisitivo y generan obviamente un desempleo y pierden obviamente este poder adquisitivo dentro de una sociedad. Entonces vemos que la inflación también aparece, ¿cierto? Porque realmente los poderes, en este caso los países o los gobiernos, tienen que comenzar a imprimir mucho dinero. Entonces, cuando yo tengo mucho dinero, las personas tienden a tener demasiado poder adquisitivo, ¿cierto? Pero cuando no imprimen muchos billetes en la economía, eh, llega un momento que realmente los precios de los productos son muy altos y no hay poder adquisitivo, no hay dinero. Hablamos que la inflación dice que es el aumento general de los precios y bienes y servicios. El término también se refiere al aumento del dinero en mayor que realmente la demanda del mercado. Entonces vemos que cuando hay mucho dinero, ¿cierto? O cuando aumentan el precio de los bienes y servicios realmente, entonces vemos cuál sería realmente la referencia de la inflación. Entonces vemos que hoy en día, no muy cerca, un caso no muy cerca aquí en Venezuela, vemos que los bienes y servicios son escasos, ¿cierto? O en este caso es al revés, allá los servicios y los productos son escasos y el dinero también. Entonces vemos que la inflación de ellos es realmente que los precios son elevados. ¿Por qué? Porque realmente no hay bienes y servicios, ¿cierto? O hay esos productos, pero son de forma escasa. Y el dinero realmente también es escaso. Entonces vemos que
aumenta más realmente la demanda en el mercado, pero los precios también aumentan. Entonces, cuando aumentan los precios y los servicios, se refiere al aumento del dinero con mayor demanda del mercado. Entonces, vemos que cuando carece realmente de esos productos, pues realmente el precio aumenta, ¿cierto? Cuando no hay dinero, realmente los precios también aumentan. Entonces, vemos que la inflación funciona de esta forma y nos dice que realmente se determina en un mercado social lo que es la inflación. Entonces, cuando se invierte mucho dinero o se imprime mucho dinero en un gobierno, puede haber este tema de productos porque realmente tienen poder adquisitivo, pero carecen de los bienes y servicios. O también, cuando aumentan los precios y servicios, el dinero realmente es mayor la oferta y la demanda que el poder adquisitivo de esas personas. Entonces, frente a un mercado. Entonces, vemos que la economía no es estable y no podemos tener en ese caso lo que es la función del dinero. Vamos a entender realmente qué es el término de inflación. Vamos a hacer un video. Me dicen si se escucha muy bajito o no. La inflación es uno de esos temas de los que todo el mundo habla, pero que casi nadie entiende. Por ejemplo, las amas de casa se quejan de la inflación cuando van al supermercado y se dan cuenta que la plata no les alcanza para comprar todo lo que necesitan. Los trabajadores también piensan en la inflación cuando cada año van donde su jefe a negociar un nuevo salario. Los ahorradores temen a la inflación y por eso deciden sacar la plata que tienen debajo del colchón para que no pierda valor y llevarla a un banco para que les den intereses. Pero la inflación ha llegado a ser tan grave en algunos países que incluso ha llegado a generar grandes problemas políticos. Por favor. Está claro que la inflación es importantísima para nuestras vidas. Imagínense, no solamente limita la cantidad de cosas que podemos comprar, sino que además incide en la negociación de nuestros salarios y puede llegar a tumbar a un gobierno. Por eso es importante que entendamos qué es la inflación y qué hay que hacer para controlarla. La definición de inflación no es muy complicada. Los libros de economía nos dicen que es una situación en la que se presenta un aumento generalizado y persistente de los precios de un país. Pero esta definición por sí sola no es muy útil si no sabemos primero qué son los precios, de qué dependen y por qué pueden aumentar de manera persistente y generalizada. Entendido de una manera mucho más simple, el precio de un producto es el valor relativo que la gente le da a ese producto en una economía. Señorita, hágame un favor, ¿a cómo las empanadas? Por ejemplo, si en una economía una empanada tiene un precio de 1.000 pesos y una gaseosa tiene un precio de 2.000 pesos, eso quiere decir que el valor de esa empanada es la mitad del de una gaseosa. O lo que es lo mismo, que el valor de esa gaseosa es el doble del de la empanada. Pero como sería muy enredado llevar las cuentas de los precios de las empanadas en términos de gaseosas, de los de las gaseosas en términos de empanadas, y así con todos los bienes de la economía, es mucho más fácil poner todos los precios en términos de una unidad común, la moneda. En Colombia la moneda oficial es el peso y por eso los precios se fijan en pesos. Si yo tengo 10.000 pesos para gastar, puedo comprar 10 empanadas de 1.000 pesos, o puedo comprar 5 gaseosas de 2.000 pesos, o cualquier combinación de esos productos que termine sumando 10.000 pesos. Pero ¿de qué depende que un producto tenga un precio más alto o más bajo? Podemos dar la respuesta de una persona del común o la respuesta de una persona especializada como un economista, que en el fondo son la misma respuesta. Una persona del común, por ejemplo, sabe que si hay cosecha de mangos, va a encontrar gran abundancia de mangos en el supermercado y su precio será relativamente bajo. Esa misma persona sabe que si quiere llenar el álbum del Mundial de Fútbol y le falta la lámina del jugador de moda, que es la lámina más escasa, tendrá que pagar un alto precio para conseguirlo. La persona del común también sabe que el precio de un producto depende además de qué
tanta gente quiera comprarlo. Los economistas explican todo esto con dos conceptos muy simples: la oferta y la demanda. Si la oferta de un producto es muy grande, por ejemplo, los mangos en cosecha, su precio tenderá a bajar. En cambio, si la oferta de un producto es restringida, por ejemplo, la lámina escasa del álbum de fútbol, su precio tenderá a subir. ¿Y qué pasa con la demanda? En este caso, la relación es al revés. Si la demanda por un producto es muy alta, por ejemplo, la demanda por sombrillas en una tarde lluviosa, el precio de las sombrillas tenderá a subir. En cambio, en una época de clima seco, la demanda por sombrillas tiende a bajar y el precio también se va para abajo. Pero no nos desviemos del tema. Decíamos que la inflación es un aumento generalizado y persistente del nivel de precios de un país. Eso quiere decir que la inflación no aumenta si solamente sube el precio de la lámina del jugador más popular del mundial, y tampoco la inflación desaparece si solamente baja el precio de los mangos. La inflación no se refiere a los movimientos puntuales de esos productos específicos, sino a movimientos generalizados de todo el nivel de precios de la economía. De esta manera, si uno dice que una economía tiene una inflación de 10% en un año, quiere decir que el promedio de precios de todo el país se eleva en 10% durante ese año. De la misma manera, si la inflación en un país es del 100% anual, quiere decir que el nivel promedio de precios de toda esa economía se duplica. Desafortunadamente, algunas veces la inflación se sale de control y termina acabando con la estabilidad económica de un país. Ese es el caso, por ejemplo, de Zimbabue, en el África, que en el año 2008 tuvo una inflación tan alta que los precios se duplicaban cada 24 horas, erosionando por completo la capacidad adquisitiva de la gente. En América Latina también ha habido casos de gran inflación, por ejemplo los de Brasil, Argentina y Perú en los años 80. Colombia también ha tenido periodos de gran inflación, como por ejemplo los de la Guerra de los 1000 días a finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX, cuando el aumento de los precios alcanzó un promedio anual de 390%. Afortunadamente, en los últimos tiempos, la inflación en Colombia ha estado bajo control, sobre todo después de que la Constitución de 1991 estableció la independencia del Banco de la República. Hasta aquí hay dos cosas que han quedado totalmente claras. La primera, la inflación es un aumento persistente y generalizado del nivel de precios de un país. La segunda, la inflación tiene un gran impacto sobre nuestras vidas, desde la fijación de nuestros salarios, pasando por las cosas que podemos comprar, hasta poder afectar incluso a la estabilidad política de un país. Pero un momento, si ya no estamos hablando de la cosecha de los mangos o de la escasez de la lámina del jugador más popular del Mundial de Fútbol, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué factores pueden hacer que todos los precios de una economía aumenten de manera generalizada y persistente? ¿Qué hay que hacer para controlarla? Para conocer esas respuestas, no se pierdan nuestro próximo video. Listo, muchachos, entonces vemos cuál es el término de inflación frente al dinero, que depende del dinero, porque el dinero depende de este fenómeno que se determina realmente en un país. Entonces vemos que la inflación interviene realmente en el aumento exagerado realmente de los precios de aquellos productos que aumentan realmente. ¿De acuerdo a qué? A una oferta y una demanda, que nos determina realmente entender cuál es el tema o la función en este caso del dinero en una economía. También hablamos de la reserva adquisitiva. El dinero también es usado como una reserva de poder adquisitivo que en función también se deriva como el medio de intercambio generalmente aceptado. Entonces vemos cuál es la acción de poder pagar cierto producto de forma continua o generar un intercambio. Alrededor del dinero, el individuo está hecho de retener cierta cantidad de poder adquisitivo, ¿cierto? Generando un poder, o en este caso disputar para comprar las cosas cuando se desee y cuando sea siempre aceptado las compras de bienes y servicios. Entonces, en este caso, cuando el individuo tiene poder adquisitivo, ¿cierto? Pero se puede derivar o disponer en este caso de comprar ciertos productos, pero a veces no están esos productos de la forma de la venta. Entonces, el poder adquisitivo obliga a aquellas personas que puedan vender esos productos de forma continua. Entonces, vemos que cuando aquellas personas tengan ese cierto producto, ¿cierto? Pero esas personas que llegan a comprar esos productos pueden comprar, obviamente, al
precio que ellos realmente desean, presionan de forma continua ese poder adquisitivo para poder comprar y poder hacer aceptado esta venta de esos productos del mercado. Cuando la reserva adquisitiva también, el dinero será siempre una buena reserva de poder adquisitivo, ya que señalamos antes de poder adquisitivo, el dinero varía a lo largo del tiempo y las condiciones inflacionarias del uso de intercambios se reserva el poder adquisitivo e implica una pérdida real del poder adquisitivo. Entonces vemos que cuando hablaba la persona, en ese caso en el video, que cuando hay aumento de ciertos productos, realmente el precio pues disminuye. Pero en este caso, cuando la demanda de esos productos aumenta, también el precio también aumenta. Entonces vemos esas dos variaciones o esos dos fenómenos que de acuerdo al tiempo determina el poder adquisitivo en una sociedad. Pero también podemos decir que puede perder en este caso el poder adquisitivo, o sea, el poder del precio. Entonces, realmente, si aquellos productos no se pueden vender en cierta cantidad de tiempo, el poder adquisitivo pierde realmente ese poder o pierde ese valor adquisitivo de esos productos. Entonces, vemos que también varía en el intercambio de esos productos. Entonces, vemos que aquí nos encontramos con dos reservas de adquisición de dinero, donde ninguno de los bienes se ven vendidos como el dinero. Entonces, ningún otro bien es tan vendible como el dinero. En este caso, pues, el dinero realmente nos determina un valor de un producto en su tiempo determinado, pero también si ya es demasiado tiempo, pues puede que el producto ya no tenga un valor determinado, sino pierda su valor. Si es el caso, se compra un vehículo, ¿cierto? Y ese poder adquisitivo realmente pierde valor. ¿Por qué pierde valor? Pierde realmente el valor adquisitivo. Porque de acuerdo al tiempo, pues el producto no va a costar más, sino va a perder nuevamente valor adquisitivo de ese producto. Dice, el dinero, el valor del dinero puede deteriorarse, ¿cierto? También, en este caso lo que hablaba, entonces el vehículo realmente costó, ejemplo, 20 millones, ¿cierto? Y si lo vas a vender de aquí a 5 años, ya no va a costar el mismo poder adquisitivo, ¿cierto? En este caso, el valor de ese vehículo, sino ya no va a valer sino 15 millones. Entonces, mire que en este caso, el poder adquisitivo de ciertas, de acuerdo al dinero, puede perder en este caso, de acuerdo al tiempo, el valor. Entonces, vemos que hoy en día se puede cambiar, pues obviamente. Entonces vemos que realmente durante el tiempo el poder adquisitivo, de acuerdo pues obviamente al mercado, puede cambiar. En este caso, el valor del dinero puede cambiar, puede deteriorarse. ¿Cuáles serían las funciones realmente del dinero? Entonces, agilizar los intercambios de bienes y servicios, que ya lo vimos, y facilitar la producción y especialización de ciertos productos. También interviene cómo se puede medir como intercambio, sirve como medida o medio de intercambio. El dinero, en este caso, nos permite realmente hacer el pago de cierto producto porque ya determinamos un valor determinado en este proceso. También dice que nos sirve como unidad de cuenta. Entonces, donde determinamos cuál es el valor estable de un producto, ¿cierto? Sabemos cuánto tenemos de presupuesto, sabemos con qué contamos realmente para hacer compra o venta de algunos productos, ¿cierto? En una sociedad aceptable, una sociedad pues obviamente determinada. Y también la reserva del poder adquisitivo puede ser de un producto más vendible y su valor puede ser cambiante. Entonces, cuando un producto realmente, lo que hablaba, la oferta y la demanda, cuando hay demanda de productos, de realmente el precio es posible que también aumente. Porque es posible que escasea y realmente necesitamos ese producto, realmente urgente. Entonces, el precio tiende a subir también. También, cuando hablamos de la agilidad de intercambio de bienes y servicios, la necesidad no consigue y las mercancías no tienen el mismo valor. Entonces, en este caso, lo que hablábamos realmente en las diapositivas anteriores es que es difícil encontrar una persona que pueda
realmente hacer un intercambio de producto o que requiera esa necesidad de ese producto. Entonces, realmente hay una persona que realmente quería el caballo y la otra persona pues que realmente tenía la carroza. Entonces, vemos que no siempre puede encontrar esa persona que requiera o consiga o tenga esa necesidad de comprar. Por ejemplo, yo voy a tener azúcar, tengo arroz, pero yo no tengo la disponibilidad de encontrar a las personas que de pronto sí requieren esos dos productos, pero yo requiero otros productos. Entonces hay personas que realmente es muy difícil de poderlo encontrar en su época. Dice que tiene el mismo mecanismo de muchas mercancías y no se puede hacer divididas, obviamente lo que hablamos, no se puede hacer dividido una mercancía, ya sea un caballo, una vaca, cuando hacía un intercambio realmente. Ejemplo, yo no puedo dividir un conejo en dos porque realmente pues en una unidad de cambio pues era difícil dentro del trueque. Y el origen y la devolución del dinero. Desde la antigüedad, los hombres han reconocido como ventajas contar con un medio de intercambio, al mismo tiempo que se ha reconocido que las instituciones del dinero no existió desde siempre, trasladándose entonces a la economía basándose en el dinero y las incomodidades del trueque del dinero. Entonces vemos que realmente el dinero es una de las ventajas que nos permite realmente tener una medida monetaria para pagar, en este caso, a través de, para evitar o en este caso desplazar el tema del trueque directo. Entonces vemos que cuando aparece el dinero, pues entonces en el tema el trueque desaparece. Entonces vemos que ya hay una unidad de valor o una unidad de cuenta donde podemos realmente pagar por esos productos realmente de forma directa con un dinero. Hay varias razones de explicar que casi el universo opta estos metales como propósito monetario. La primera, los metales preciosos son hermosos y uno que se tiene una fuerte demanda para el propósito de ornamentales en este caso. Entonces vemos que aparecen realmente como unidad monetaria los metales. ¿Por qué los metales? Porque realmente pueden, en este caso, buscan la forma de poder pagar realmente con metal. Entonces, pagan realmente ya sea por una unidad de un producto, ¿cierto? Y ya desplazamos lo que es el trueque. Dos, dice casi no son afectados por los elementos, por tanto poseen una extraordinaria durabilidad y cierta alternativa de oro y plata que son muy duraderos y por lo tanto se desgastan menos rápido, no se desgastan rápidamente. Entonces vemos que implementan realmente lo que es el oro y la plata para poder hacer obviamente como una unidad de pago. Entonces aparece como si fuera el dinero, ya no pagaba era en monedas de oro, ¿cierto? O en monedas de plata. Entonces, ¿por qué? Porque realmente esas unidades de plata, 2 unidades de oro, pues no se desgastaban muy rápido, ¿cierto? Entonces duraban mucho. Entonces realmente adquirieron ese valor de unidad de pago para poder realmente poder pagar esos productos de forma continua. También aparece lo que es la adulteración monetaria. Al inicio los gobiernos reservaron para sí el derecho a acuñar las monedas, ¿cierto? Porque rápidamente dieron en cuenta que las actividades podían representar una atractiva fuente de ingreso adicional y la adulteración del dinero por partes de los gobiernos se llevaban a cabo de dos formas. Entonces vemos que la moneda realmente ya adquiere un valor, ¿cierto? Primero era una moneda normal, entonces era moneda de oro, era la moneda de plata, ¿cierto? Pero no tenía, sino realmente se vendía por cinco monedas de oro o por 3 monedas de plata, ¿cierto? Pero llegó un momento que los gobiernos sí determinan realmente que se tenía que adulteración de este dinero. Entonces, llegamos en este caso que de dos formas se podía manejar. Entonces, refundiendo las monedas, grabándolas, agregándolas de ciertas cantidades de metales idóneos como el cobre y el estaño. De esta forma se rebajaba el contenido metálico de las monedas. Entonces, vemos que aplicaban realmente algunos productos, en este caso, o combinaban esos productos para que el valor metálico o el contenido de esas monedas pues, realmente era más bajo.
Entonces vemos que combinaban esos metales para poder realmente ser más económicas las monedas y así mismo realmente poder producir más de forma continua para tener una moneda, en este caso una unidad de pago. Refundiendo las monedas para devolverlas a estampar con un tamaño ligeramente menor al oficial. Entonces vemos que realmente ellos ¿qué hacían? Atraían esas monedas, ¿cierto? O las guardaban o las bueno, hacían muchas cosas realmente. La volvían a estampar de forma más ligera y que igualmente el precio era menor. Entonces, en este caso, las monedas volvían otra vez a las personas o a los bancos, en este caso a las entidades gubernamentales, donde lo que hacía era realmente simplificar o dejar más pequeñas aquellas monedas con el fin de generar el tamaño más ligero y el precio más oficial. Entonces, realmente bajaba los precios. El trueque, ya lo vimos, entonces el intercambio de mercancías se basaba en un consumo de partícipe denominado como trueque, ¿cierto? Señor, cuéntame. Parra, cuéntame. No, profe, qué pena, es que se me puso ahí la manito, qué pena. Ah, bueno, listo, dale, dale, no te preocupes. Entonces vemos que también aparece nuevamente el trueque, ¿cierto? Ya sabemos cuál era el proceso realmente, porque era la primera unidad mental. Entonces vemos que en ese trueque se podía cambiar de productos y servicios, pero también había unas desventajas que ya vimos anteriormente. El dinero las formas de dinero que no representaba realmente en la sociedad, dice que los objetivos servían para pagar bienes y servicios, denominaba el dinero, son útiles como medidas de valor, como reservas de riqueza y se encuentran respaldados en la autoridad y en un consenso social. Entonces vemos que los objetivos, en este caso el dinero, servían para pagar un servicio, ¿cierto? Sé que se representaba en dinero, ¿cierto? El servicio y tenía una medida de valor de esos productos y servicios de forma de una reserva de una riqueza. Entonces vemos que era la forma, en este caso, de dinero. Entonces representar y poder pagar los bienes y servicios. A lo largo de la historia han existido numerosos productos y materiales que han sido utilizados con este fin de diferentes lugares. En este caso, habían muchos medios, ¿cierto? O en muchos lugares utilizaban en este caso diferentes modelos de pago o productos de pago, ¿cierto? De material que nos permitían realmente el pago de estos ciertos productos, pero no era la misma moneda. Es el caso hoy en día que en Argentina, pues obviamente tiene una moneda diferente acá. Ejemplo, en México tenemos en pesos, aquí ya tenemos obviamente pesos, pero realmente ya era 3 pesos, 4 pesos, acá realmente ya lo utilizamos en miles de millones, que nos permite realmente ver una diferencia en este caso de la unidad de valor. Aunque sus características no siempre coinciden, generalmente debe ser el objeto cuantificable, transportable, homogéneo y coinciden intercambiables. Entonces vemos que la forma del dinero buscó que fuera más fácil de trasladar, ¿cierto? De forma más idónea, ¿cierto? Entonces ya realmente antiguamente se manejaban esos cofres de monedas de oro, ¿cierto? O monedas de metales, ¿cierto? Entonces, ¿qué hicieron? Realmente buscar una forma que fuera más transportable, ¿cierto? Porque primero antiguamente también había las monedas o los lingotes de las barras de oro. Entonces vemos que también buscar una forma de cambiar que fuera más fácil de transformar y que fuera más cuantificables. Entonces los minerales aparecen como, en este caso, una forma de dinero. Los minerales se obsequiaban, en este caso se reportaban como una utilidad inmediata por la capacidad para proporcionar un filo de cortante, ¿cierto? Y un papel, en este caso, empeñado en formato de dinero en petróleo, en este caso más desconocido como grandes piedras desconocidas. Entonces vemos que aparecen los minerales como medio de pago, ¿cierto? Entonces también servían como medio de pago o se podían obsequiar o se pagaban realmente por un producto realmente desconocido. Los alimentos como forma de trueque, también que se constituía una forma de dinero, de forma combustible, perecedera, esos productos como cerdo, ovejas,
bueyes, arroz, maíz, trigo, coco, té, cacao, manteca, tabaco, almendras, bueno, ciertos productos que realmente también se podían, eran representados como forma de dinero. Entonces, realmente, las personas que tuvieran arroz, pues obviamente eran las personas como una unidad de combustible que se podía intercambiar en una forma de dinero. Los metales poseían una cuantificación inmejorable que para ser empleados como dinero, con su producción controlaban la partida del suministro limitado y comenzaron unas ventajas que incluían la importancia de la cualidad de ser reciclables. Entonces vemos que los metales se podían realmente reproducir, ¿cierto? Se podía volver a traer nuevamente y se podían remarcar en este caso, ¿cierto? Estampar, ¿cierto? O marcar esas monedas nuevamente para con el fin de ser cuantificables y tener realmente, se podían reutilizar nuevamente. Si es el caso hoy en día del dinero físico, cuando ya un dinero realmente está muy viejito, un billete está muy realmente viejito, lo que buscan es realmente ingresar al banco y volver a cambiar, realmente eliminar ese billete y volverlo a cambiar obviamente de forma, porque no es duradero. Entonces realmente los metales sí se prestaban de esa forma. Las virtudes realmente en este caso era proporcionar de la forma del dinero cuantificable, transportable o transferible, manejable y duradero. La clave del éxito de las monedas reside precisamente en las características metálicas. Entonces vemos que se pueden manejar realmente esas monedas, pues obviamente se podía transportar, se podía, era más duradero y realmente el éxito de esas monedas que tenía una, pues obviamente una resistencia de esas monedas en este caso. El oro también aparece como forma de pago. Acuérdense que realmente primero se tenía comunidad de los lingotes de pago, ¿cierto? De monedas de oro y pasó a ser en lo que es monedas de oro, ¿cierto? ¿Por qué realmente? Porque anteriormente los lingotes de oro no se podían transportar de forma continua, ¿cierto? Porque pues obviamente robaban, ¿cierto? En el curso del traslado del dinero se podía hacer robable, mientras en las monedas eran más fácil, se podían transformar de forma más ligera, ¿cierto? Porque pesaban menos y era más fácil de trasladar. La plata aparece en lo que son las monedas de plata, vean realmente en las imágenes, donde forman una tradición, una conciencia realmente de estas culturas en el occidente islámico, porque realmente aparecen realmente en estas culturas lo que son las monedas de plata. Y vea, miremos que realmente eran estampadas, se podían realmente marcar y era muy duradero. Entonces vemos que esas eran las formas de dinero que se utilizan realmente en su momento. El primer billete. Vemos cuál es la imagen del primer billete. Es un billete chino, ¿cierto? Donde pues, obviamente se manejaba realmente y se conservaba, se fabrica realmente en un papel de morena equivalente a 1000 monedas de cobre y su texto señalaba castigos para los sacrificadores. Entonces, en este caso no se podía sacrificar. La persona que se sacrificaba era realmente tenía un castigo de, en este caso, pues obviamente significativo, está de muerte. Entonces vemos que el primer billete realmente se manejó realmente en China, en la dinastía, en este caso, dinastía Ming, ¿cierto? Que se igualmente se fabricó con un equivalente de una unidad monetaria de 1000 monedas de cobre. Entonces vemos que ellos se manejaban las unidades de moneda, en este caso de 1000 monedas de cobre, ¿cierto? También las monedas de cobre, de oro o las monedas de plata. Entonces vemos que eran muchas formas de pago que me permitían realmente entender. Entonces vemos que se determinaban las diferentes unidades monetarias con el fin de determinar realmente este cambio. Entonces, vamos a ver realmente la historia. Vamos a tratar de subir el video para que ustedes lo puedan ver el video, en este caso, de la historia del dinero. Vamos a tratar de ver un promedio. Y ahora sí se ve. Dos grandes misterios dominan nuestras vidas:
el dinero y el amor. ¿Qué es el amor? Es una cuestión que ha sido largamente explorada en libros, en canciones, en películas y en televisión. Pero no se puede decir lo mismo sobre la cuestión de qué es el dinero. No es de extrañar que las teorías monetarias no hayan generado ninguna película taquillera, pero que ni siquiera se haya mencionado en las escuelas es algo que debe ser analizado con detenimiento. Para muchos de nosotros, saber de dónde procede el dinero puede ayudar a afrontar el mito de la creación del dinero y la emisión del papel moneda. Lo que mucha gente cree es que el dinero lo crea el gobierno. Es cierto, pero eso hasta cierto punto. Estos metales y papeles que generalmente asociamos al dinero son, en realidad, creados por una agencia ligada al gobierno federal, llamada la Casa de la Moneda. Pero la mayor parte del dinero no es creado por ella, sino que lo crean en grandes cantidades cada día corporaciones privadas conocidas como bancos. Muchos creen que el dinero que prestan los bancos es el que han dejado en el depósito de sus clientes. Esto es lo que se cree, pero no es la verdad. En realidad, los bancos tienen el dinero que prestan, no de sus ganancias ni de los depósitos, sino directamente de la promesa de los prestatarios de devolverlo. La obligación del prestatario en un papel de préstamo impide que debe pagar el prestado más un interés. De lo contrario, perderá la casa, coche, sea. Es un gran compromiso por parte del prestatario. ¿Cuál es el compromiso por su parte del banco? El banco solo inventa dinero que no posee y lo escribe en la cara del prestatario. ¿Suena raro? Pero así es. ¿Cómo este milagro de la banca moderna llegó a existir? Atiende a esta sencilla historia. Es el cuento de los bols. Hace un tiempo casi cualquier cosa se utilizaba como dinero. Tan solo tenía que ser portable y suficiente gente tenía que tener fe en que después se podría intercambiar por cosas que todo el mundo valorara, como comida, ropa, joyas, conchas, piedras preciosas, semillas de coco, bonitas piedras e incluso plumas. Todas ellas fueron utilizadas. El oro y la plata eran atractivas, ligeras y fáciles de llevar. Así que algunas culturas se especializaron en trabajar estos materiales. Los trabajadores del oro, los goldsmiths, recuerda este nombre, lo pudieron convertir fácilmente en monedas, estandarizando las unidades de oro en función de su peso y de la pureza hasta certificarlas. Para proteger su oro, los goldsmiths necesitaban una caja fuerte y pronto sus vecinos llegaron a su casa para pedirles que les alquilaran un espacio donde guardar su dinero y sus joyas. Al poco, los goldsmiths acabaron alquilando cada estantería de su caja fuerte y cada pequeña cantidad de dinero depositada se convirtió en dinero en sus manos. El tiempo pasó y los goldsmiths hicieron una inteligente observación. Los depositantes raramente volvían a recuperar físicamente su oro y nunca todos sabían. Esto se debía a que usaban los cheques de los goldsmiths para comprar en el mercado como si fuera el propio oro. Este dinero de papel era mucho más eficaz que las pesadas monedas y la cantidad podía ser simplemente escrita en lugar de la laboriosa una por una de las monedas para cada transacción. Mientras tanto, los goldsmiths crearon otro negocio. Prestaban su oro introduciendo un interés. Al tiempo que su papel moneda empezaba a ser aceptado, los prestatarios comenzaron a pedir sus préstamos en forma de estos cheques en lugar de metal. Su industria se expandió mientras más y más gente les podía guardar su oro, lo que dio a los goldsmiths una idea todavía mejor. Sabía que muy pocos de sus depositantes sacaban su oro alguna vez, así que los goldsmiths pensaron que también podrían escribir más cheques ahora en función de los cheques del oro que habían dejado los depositantes en su cámara, además del oro de los depositantes que guardaban. Así, el tal, nadie se daría cuenta del truco, porque no se sabe cómo se siente. Y los goldsmiths, ahora más banqueros que artesanos, tienen un mayor negocio del que podrían haber hecho prestando únicamente su propio dinero. Durante años sufrieron un beneficio secreto fabuloso con los intereses de los depósitos de sus vecinos. Pero ahora que se había hecho una prominente figura en el pueblo, se levantaron sospechas de que estaban gastando el dinero de sus depositantes y amenazaron a depositar todo su oro si Goldsmith no indicaba su repetida riqueza. Al contrario de lo que se podría pensar, esto no afectó a su fortuna. A pesar de la duplicidad patente de su truco, su idea funcionó. Estaba seguro en la cámara de Goldsmith. En vez de sacar su oro, los depositantes acordaron que Goldsmith, ahora convertido en su banquero, quería compartir la fortuna que habían contribuido a crear
crear otorgándoles un interés por su oro. Esto fue el comienzo de la banca. Daba un pequeño interés por el depósito del dinero de otra gente que después prestaba a un interés mayor. La diferencia cubría los costes de operación del banquero y su beneficio. La lógica del sistema parecía sencilla y cubría la necesidad de las personas de crédito. Pero esta no es la manera en la que trabaja la banca hoy en día. El banquero Goldsmith no estaba del todo contento con lo que ganaba, después de descontar el interés que pagaba a los depositantes y la demanda de crédito crecía con fuerza, mientras los europeos se expandían por América. Sus préstamos estaban limitados por la cantidad de oro que permanecía en su caja. Ahí es cuando tuvo una idea todavía mejor. Como nadie sino él sabía cuánto oro había en la caja, podía hacer cheques sobre dinero que ni siquiera existía. Como los prestatarios no iban a retirar su oro con sus cheques al mismo tiempo, ¿cómo iba alguien a darse cuenta de esto? Esta nueva cara del negocio funcionó muy bien y el banquero se hizo inmensamente rico con los intereses de un oro que ni siquiera existía. La idea de que el banquero creaba dinero de la nada era demasiado extraordinaria para creerla. Por lo tanto, el fraude no fue descubierto por la gente por mucho tiempo. El poder de crear dinero hizo que el banquero se sintiese prepotente, como podrás imaginar. Pero con el tiempo, la cantidad de los préstamos del banquero y su escandalosa riqueza hizo que una vez más se levantaran sospechas. Algunos clientes empezaron a reclamar su